no parecer un principiante. ¿Qué tal, queridos pianófilos? Hoy vamos a hablar de eso, de lo que seguramente, aparte de que uno quisiera tocar bien, de que uno quisiera, digamos, tener las ideas correctas, la inspiración justa y el carisma para gustar a la gente cuando llega la noche del concierto, una de las cosas que no querés parecer nunca es un principiante. Así que lo que vamos a tratar de desterrar hoy son todas aquellas cosas, aquellos gestos o aquellas saliditas, ¿no? Que hacen que parezcas, que quede, que se note lo principiante que sos. Y vamos a hablar, tenemos para elegir sobre algunas cuestiones que podemos al sociabilizar y algunas a tocar directamente en el escenario o en un ensayo, que para un principiante muchas veces un ensayo ya es un escenario, ¿no? Porque ya el tipo tiene dos músicos al lado y ya cree que son su público. Así que al sociabilizar, una de las primeras cosas que yo a veces cuando noto y digo, es un principiante, o sea, se le nota, ahí está el farol. Es cuando agarran a un grupo de barrio, ¿no? Un grupo under o un grupo lindo que puede sonar muy bien. Vas y le vas a proponer alguna especie de trato y dice, habla con mi manager. Y te digo que hasta las bandas grandes que tienen manager muchas veces ni siquiera te tratan así, tratan de buscar una forma más amistosa del trato, ¿no? Por ahí te dicen, acá te lo llamo el Antonio, que él la tiene esa. O te dicen, habla con el Panza. Algo así, no sé cómo le digan. Habla con Mosquito que nos tomamos una birra y seguro nos ponemos de acuerdo. Como que el manager aparece de una forma orgánica, no como una chapa ahí de decir manager. Y aparte porque generalmente a veces se nota que en el caso de las bandas pequeñas el manager es el primo, es el bajista, es un amigo, es un tipo que también quiere estar en la banda pero a su vez no toca ningún instrumento. Queda flojo, se te nota el hilo a la legua. Trata las cosas vos, y si sos muy importante y tenés manager, igual aún así que parezca algo orgánico, ¿no? Como que la cosa quede amistosa y tranquila, ¿no? Que no le pongas el freno a nadie, que no le pongas la chapa a nadie. Y hablando de chapear demasiado, o tal vez chapear hasta poquito. Chapear es una de las cosas que también te hacen quedar un principiante. Si uno se empieza a juntar con músicos profesionales, muchas veces va a ver que los tipos no chapean. O sea, ¿chapear a qué me refiero? Chapear es a contar cuántos premios ganaste, dónde figuraste, en qué revista saliste, cuántos discos tenés, con quién grabaste, contar todo tu currículum ahí en una charla informal, ¿no? Cuando vos vas a ver que los músicos profesionales muchas veces cuando se juntan hablan de otras cosas, o hablan de fútbol, o se hablan de música como aquello que les apasiona. Ustedes saben que yo muchas veces acompaño cantantes, y a veces pasa que los cantantes tienen un poco esa. Capaz que al ser acompañado por músicos profesionales sienten que ellos se sienten un poco fuera de la pecera y quieren como impresionar, ¿no? Y no se dan cuenta que muchas veces todas esas chapas no impresionan tanto. Me ha pasado de estar con un cantante amigo en un estudio de grabación donde a su vez yo era amigo de los que grababan porque nos conocemos todos. Y estábamos hablando también de música y de grabación y los tipos grabaron a Lerner, grabaron a Raúl Lavía, todo el mundo. Y que mi cantante empieza a contarle que había ganado un concurso de no sé qué dónde porque había cantado en un coro y no suma, no suma. Los pibes son buenos pibes, nadie le dijo nada, pero estaban esperando medio que termine porque no es la parte... O sea, los tipos no empezaron a chapear tampoco con quienes habían grabado. O sea, eh, estamos todos en la misma, somos todos laburantes y algunos dan un poco más o un poco menos, pero llega un momento que estamos todos en el mismo barco. Inclusive hablar demasiado de música con quienes no les importa demuestra a veces que lo principiante que puede ser alguien. O sea, yo en estos videos me la paso hablando de música y me encanta. Como cuando he dado clases, yo disfruto mucho de dar clases. Porque de repente es apasionante hablar de lo que a uno le gusta y en los detalles como internos. Pero a la mayoría de la gente no les importa. Y francamente yo de bastante joven aprendí de que si voy a tocar a un lugar al público, no le chapeo lo que me cuesta tocar algo o la mecánica interna de lo que hago. Simplemente Pedro del Solar me decía, yo tocaba con él, me decía, nosotros vendemos ilusión. Y algo así hay, o sea, la gente capaz que va a un músico o un artista o a un cantante y ve una especie como de figurita, ¿no? Capaz que más importante si vas a ver a un cantante es su vida, su misterio, más que te empiece a hablar de escalas, de diafragma o de, ¿no? O sea, de escalas, de cómo... Las personas, los músicos cuando empiezan a hablar demasiado con la gente a la que no le importa sobre sus técnicas, se les nota a los principiantes. Y al tocar tenemos varias. O sea, ya cuando un tipo agarra un instrumento y empieza a repasar las escalas así en vivo, ya se le nota a los principiantes, ¿no? Así que tratar de evitar eso, de tocar las escalas.
mismo en un show en vivo o en un ensayo, entre tema y tema, ponerte a tocar cosas desconexas, cosas que empiezan y no terminan. Todo eso es de principiante, tratar de evitarlo. Es más, o sea, si vos vas a ver grupos profesionales, capaz que vas a ver que se están armando la batería, los otros músicos esperan, no están ahí probando cosas, sobre todo entre tema y sobre todo en vivo. Lo mismo que ponerte una hora a afinar la guitarra todos esos ruidos en vivo entre tema y tema que son de los instrumentos sonando que no son haciendo la música que tenés que hacer, suenan a banda principiante o suenan a músico principiante. Inclusive una típica a veces de músicos que tocan muy bien pero que los hace sonar principiantes es el tocar introducciones, capaz que en un show en vivo entre tema y tema tocar introducciones de hacer amagues, ¿no? Introducciones de temas conocidos que después no van a tocar, o introducciones de cumbia, como capaz que tenés un grupo de rock and roll y tocas una cumbia para burlarte del género y dale, siempre la haces, ¿no? Entonces también es como que la gente capaz que piensa que vas a tocar una cumbia. O sea, si no lo vas a tocar, no lo muestres, no lo jetones. Algo más técnico, tocar más rápido que el tempo, empezar a apurarte, nota tu principianticidad, ¿no? O sea, no denota esa infantilidad, esa inmadurez musical, ¿no? Que vos que cuando querés imprimir pasión, también te empezás a apurar. Así que eso, bueno, eso no se arregla rápido, eso es con la práctica, digamos, ¿no? O sea, porque denotaría a lo principiante que realmente sos, o sea, eso no es una cosa que se aconseje, se hace. Con el tiempo, digamos, ir balanceando que vos puedas tocar con pasión, pero no necesariamente por eso apurarte. Y con respecto a esto también se puede hablar como del control, ¿no? O sea, uno a veces, digamos, no tenés que estar todos los temas y en todo el tiempo mostrándolo todo, sino inclusive dosificar bastante eso, hay que controlarse. Como yo a veces lo veo como en el deporte, ¿viste? Como Maradona, por ejemplo, que era tan genial, pero un tiempo también tuvo una mala época. Y es porque parecía que después de que hizo un gol, después de gambetear a 5 jugadores profesionales y al arquero, parece que lo tenía que hacer en todos los partidos. Y siempre estaba en el momento de comerse la pelota. Y es como que los momentos brillantes vienen en un momento y si sos brillante, pateás y lo haces. Pero si vos lo querés apurar, no sale. Entonces tratar de siempre hacer tu mejor solo, de siempre hacer el mejor ligue, siempre la mejor, digamos, interpretación, todo el tiempo, no, bueno, aparte de que no funciona, te demuestra también como principiante, ¿no? Un músico profesional sabe esperar, sabe que capaz que en un show va a tener 2 o 3 momentos brillantes y van a llegar, y cuando llega patea y hace el gol. Y pasate por Patreon, que cada vez son más los videos que estoy dejando ahí, que todavía como no están listos para YouTube, se quedan esperando un tiempo. Y de paso me apoyás con platita. Aunque muchos de esos videos creo que están en abierto para quien no paga nada también. En el caso de los músicos que improvisan y van armando la forma de lo que tocan mientras tocan, una cuestión que los muestra un poco principiantes también es el no terminar nunca las canciones, ¿no? O sea, como que parecería ser de que cuesta ponerle fin, y eso es una cuestión también como de autoridad artística, agarrás y decís, bueno, terminó. Es el artista el que lo dice. Y cuando terminó, o sea, también puede ser un temor a que no te vayan a aplaudir, entonces vas dilatando ese momento del cierre. O como decía un amigo mío sobre psicología del trabajador, que decía de que muchas veces había trabajadores que no terminaban sus trabajos porque era como darle lugar a la muerte. Pero así me decía, ¿no? Que entonces los trabajos no los terminaban nunca, los empezaban con entusiasmo, pero no los terminaban más. Con las canciones pasa lo mismo. Las canciones, amigo, hay que terminarlas. Pelearse en el escenario, obviamente eso te hace quedar como un principiante. Eso sí. Y agarrarte las trompadas ni te digo. De hecho hay videos en YouTube de la gente que se pelea y cuando los miramos para reírnos. O sea, nos da risa. No, nadie te va a tomar en serio si te peleas en el escenario, si haces caras de enojado en el escenario, si, bueno, nadie te va a tomar en serio. Y hablar mal de otros. Hablar mal de otros te hace quedar mal. Realmente, cuando una persona empieza a hablar mal de otros, y aparte habla siempre mal de todos, inclusive cuando a veces, o sea, los músicos profesionales generalmente no hablan mal de los demás. Muchas veces hasta hablan bien de los demás. Y cuando la cosa te cierra, que tenés que hablar mal de alguien justamente porque es necesario, porque esa verdad que está por decir implica una acción que hace falta hacerla, ¿no? Una decisión que hay que tomar, generalmente se hace con mucho respeto y con muchas súper recontra disculpas. Se disculpa tanto porque justamente se presiente que a partir de que uno suelte la bomba de hablar mal de otro, ya la imagen de uno va a quedar también como deteriorada, ¿no?
Si no querés parecer un principiante, no hables mal de los demás. Aparte, ya que estás metido en una actividad tan maravillosa, no la desperdicies, sé buena persona. Ser buena persona para un músico es doble gol, porque más das, más recibís, más feliz vas a ser, más feliz haces a los demás, más te vuelve, no, ni lo pienses. ¿No te gusta alguien? Cállate, toca y haces la tuya y vas a ver que al final no te va a importar que no te guste, porque en definitiva todo lo que vas a tener vos de retorno ya te va a colmar tus sentidos, va a colmar tu vida. Así que ser principiante no es malo, pero no parezcas un principiante así porque te mandás alguna de estas macanas. Apóyame en Patreon y así alimentás las arcas de este engranaje promotor de experiencias compartidas. Y nos vemos en el siguiente video, y en el siguiente video, y en el siguiente, hasta que te canses de ver videos. Y cuando te cansas de ver videos, descansas y te ves un videito de vuelta. Arrivederci, amigue.